Bien, gente, ¿qué tal? Buen día. 5 menos 5. Nada, vamos a seguir con lo que arrancamos. Introducción al derecho de, de Agustín Gordillo. Vamos con el capítulo 3, capítulo tercero. Tiene como una... Ahora que me agarra. Tiene como una media centena de notas al pie que no vamos a leer. Sí, porque, digamos, ya les dije que no se usa más. Entonces, se suelen colocar hoy como anexo al capítulo, porque cortan la fluidez de la lectura. Capítulo 3, o tercero, los hechos del caso, y hecho y prueba. Porque me enfoca la cámara, acá estoy, ¿me puedes enfocar, please? Ahí está. No, el camarógrafo está medio dormido. 1. La importancia del caso. La necesaria conexión que debe intentarse que exista entre la teoría y la realidad se aprecia particularmente en el análisis de casos. Al respecto, creemos conveniente formular algunas reflexiones liminares de metodología de la ciencia vinculadas al tema del caso. Y ya hay 2 notas de Popper y no confundir el método de enseñanza de casos, etc. Es conocida hasta en el mundo anglosajón, en distintas versiones y en otros países, la insatisfacción por el modo en que la facultad, no sé por qué utiliza la facultad y la pone en mayúscula, prepara al futuro profesional, sea como abogado, consultor, litigante, negociador, funcionario público, magistrado, funcionario judicial, para resolver casos en derecho. ¿Sí? Es universal esta insatisfacción. Bien. Sobre la preparación para los futuros profesionales de la abogacía. Para salir al ruedo. ¿Sí? Este es el objetivo central de la enseñanza del derecho, pues solo se materializa a través de su aplicación en un caso concreto, sea en tratativas privadas, gestiones, litigios, sentencias, dictámenes, etc. Debe recordarse que el derecho es una ciencia de problemas singulares y concretos, y que los principios de valoración y de orden que se extraen de la ley son siempre descubiertos y contrastados en una problemática concreta, de modo que es el problema y no el sistema en sentido racional lo que constituye el centro del pensamiento jurídico. Vamos de nuevo. De modo, y cita Joseph Etzer, de modo que es el problema y no el sistema en sentido racional lo que constituye el centro del pensamiento jurídico. Los libros tienen lugar en el aprendizaje y la práctica del derecho, pero leerlos o estudiarlos no es equivalente a aprender derecho. Repito, los libros tienen un lugar en el aprendizaje y la práctica del derecho, pero leerlos o estudiarlos no es equivalente a aprender derecho. Es una parte. El derecho se aprende trabajando en resolver casos y problemas singulares y concretos. No hay otra forma. Repito, el derecho se aprende trabajando en resolver casos y problemas singulares y concretos. No hay otra forma. 2. La importancia de los hechos en el caso.
Quizá lo fundamental, lo más difícil sea transmitir experiencias que permitan apreciar, comprender y actuar conforme a la máxima de que lo decisivo siempre es lograr percibir, relacionar todos los hechos, seleccionando la información relevante y pertinente y distinguiendo la que lo es en menor medida o carece por último de importancia. Por ello tal vez queba abundar un poco más en el sustento teórico de la necesidad de conocer bien los hechos. La importancia determinante de los hechos ha sido expuesta reiteradamente por la doctrina y sin duda por la experiencia. Los juristas de todo el mundo nunca han dejado de enfatizar la cuestión. Desde la posición de Saliers, que recuerda Cardoso, uno decide el resultado del comienzo, después se encuentra el principio. Tal es la génesis de toda construcción jurídica. Reitero, uno decide el resultado al comienzo. Después encuentra el principio. Tal es la génesis de toda construcción jurídica. O más precisamente, el jurista va formando una hipótesis provisional a partir de los hechos, hipótesis o conjeturas que luego controla con el derecho. En sentido análogo se ha dicho con igual acierto que las normas no se activan por sí mismas, que son los hechos lo que hacen aplicable o inaplicable una determinada regla sustantiva, que el alcance de una regla y por lo tanto su sentido depende de la determinación de los hechos. Con simplicidad, dicho con simplicidad magistral, es el principio cardinal de que todo depende del asunto. Todo depende del asunto. Y cita a Lord Lane, en una formulación más empírica aún, que una vez bien estudiados los hechos y expuestos ordenadamente, está resuelto el 98% del problema. Repito, una vez bien estudiados los hechos y expuestos ordenadamente, está resuelto el 98% del problema. Y cita al grosso de Goldsmith, que según la tradición oral lo habría dicho él, que en la procuración del Tesoro de la Nación, cargo que también ocupó Agustín Gordillo. E invito a bucear sobre la visión de Goldsmith que tenía sobre la visión filosófica, ¿no?, en cuanto al trialismo jurídico, ¿sí?, y los tres aspectos a considerar cuando uno estudia una norma jurídica. Sí, lo pueden encontrar en su libro de Derecho Internacional Privado. Bien. Un plano normológico, un plano sociológico y un plano ideológico. No, es una invitación, qué sé yo, muy bien. ¿Y dónde estábamos? ¿Ven lo que pasa con las notas de pie de página? Bueno, en realidad es una excusa, yo me pierdo. Cita Goldsmith es el 6, nota 6. Bien, el derecho debe asegurar que hay prueba documentada que proporciona una base racional o lógica para la decisión y que ésta es efectivamente un producto del razonamiento a partir de la prueba. Esto quiere decir prueba en el caso y en el contexto del caso. Una conclusión basada en prueba abstracta puede ser racional, pero no es una decisión racional. En el caso del cual se trata. Vamos de nuevo. Una conclusión basada en prueba abstracta puede ser racional, pero no es una decisión racional en el caso del cual se trata.
es que ocurre que la realidad es siempre una y no puede ser y no ser al mismo tiempo o ser simultáneamente de una manera y de otra. La realidad como tal, si ha producido el hecho, si se ha producido el hecho o no se ha producido, esto ya no puede ser objeto de una facultad discrecional. Uno de los 4 principios ontológicos, ¿sí? El principio que reza que todo ente es o no es, y no puede ser, no puede revestir ambas cualidades simultáneamente, ¿sí? ¿Para qué hablo? Solo tengo que dedicarme a leer. Es que, es que ocurre que la realidad es siempre una, la realidad como tal, sin hecho producido, esto puede ser una facultad discrecional, porque no puede quedar al arbitrio de la administración, recordemos que siempre le hace foco en eso, ni de cualquier otro órgano del Estado, discernir si un hecho se ha cumplido o no se ha cumplido, o determinar que algo ha ocurrido si realmente no ha sido así. El milagro, podemos decir, no tiene cabida en el campo del derecho. Repito, el milagro no tiene cabida en el campo del derecho. Podría objetar esa afirmación, pero no. La Corte Suprema indaga, a veces exhaustivamente, las circunstancias de hechos implicadas en las causas sometidas a su decisión para, en función de ese análisis, resolver si mediaba o no en el concreto supuesto esa inadecuación de los medios previstos en la norma tachada de inconstitucional con los fines que perseguía y que, de existir, autorizaría a sostener su irrazonabilidad. Cabe asimismo recordar que las resoluciones fundadas en una prueba inexistente torna arbitraria la medida dispuesta en ellas, o que no cabe, sin violar principios atinentes a la garantía de defensa en juicio, prescindir de esa prueba con la mera afirmación dogmática de que los testimonios son insuficientes o inadecuados, y que los jueces intervinientes poseen además la potestad de revocar o anular las decisiones administrativas sobre los hechos controvertidos, si ella fuera suficientemente razonable o se apoyara tan solo en la voluntad arbitraria o en el capricho de los funcionarios. Para determinar esa realidad en el plano documental y del expediente es necesario, en primer lugar, examinar muy atenta y completamente el conjunto de la documentación. Se trata del esfuerzo por hacer hablar los papeles. Hacer hablar los papeles. Según la vieja fórmula de trabajo del Consejo de Estado francés, es preciso que esta prueba se infiera de las piezas del expediente. Si el necesario principio de derecho es que debe mantenerse y aplicarse al menos una cierta racionalidad dentro de la vida, si como es claro que debe resolver en presencia de un asunto, debe ante todo buscar la solución justa, aquella que postula las circunstancias particulares de tiempo y de lugar, y ello ha de hacerse a través de la amplitud y minuciosidad de las comprobaciones, no queda sino el indispensable camino de procederse a investigaciones de hecho, bastante delicadas, a profundas investigaciones de hecho en todos los campos del saber y de la técnica que la situación del caso y la imaginación creadora de quienes intervienen en él lo requieran. Investigar los hechos. 3. La dificultad de determinar los hechos. Santo Tomás destacó la base experimental del conocimiento humano y puede encontrarse en Aristóteles la misma idea. Es un punto de partida
válido, aunque frecuentemente inaplicado. Esa base experimental en derecho son y serán siempre los casos. No de otra manera se presenta el derecho a litigantes, funcionarios y jueces. Para apreciar la índole y dificultad de la tarea de percibir los hechos, quizás convenga recordar lo que ya Leibniz señalaba, que es inagotable el repertorio de características determinantes de hechos empíricos. Las propiedades o predicados que caracterizan a los objetos de la experiencia son infinitos y por ello, siendo finita la percepción sensible, aún con todos los auxilios de la ciencia, siempre encontrará que los objetos del mundo, que son temporales, jamás despliegan sus características en forma plena y exhaustiva. Si todas las ciencias solo admiten, pues, un conocimiento contingente de sus objetos, lo mismo pasa al jurista en un caso de derecho y aún más agudamente a quienes cultivan otras ramas del conocimiento. Serán así, según los casos, indispensables todos los medios que la ciencia y la tecnología poseen para la percepción de la realidad, desde las modestas fotografías, gráficos, planos, datos numéricos, estadísticas, proyecciones actuariales, censos, pasando por los demás análisis cuantitativos y cualitativos de la realidad, sin olvidar nunca la elemental observación directa, sin olvidar nunca la elemental observación directa. ¿Sí? No, me quedé pensando en un caso, creo que de las pocas juezas federales, ya seguramente saben, que merecen ese título. Me dictó la prisión preventiva de una clienta y nada, yo agarré, o sea, procesamiento con prisión preventiva. Así se da en Nación, en ese caso en el Foro Federal. Y nada, yo agarré, creo que de Wikipedia, no sé, la expectativa de vida de una mujer en nuestro país. Y argumenté ante la Cámara que esta persona era altamente improbable que en realidad los dos eran altamente improbable que lleguen a una sentencia condenatoria que tenga la cualidad o la característica de ser firme. ¿Sí? Bueno, no sé si fue por eso o por qué otra cosa, la Cámara mantuvo el procesamiento por sin prisión preventiva. O sea, revocó la prisión preventiva. Pero nada, hice ejemplo. O sea, agarrar la estadística de la expectativa de vida de una mujer, ¿verdad? Un hombre. De hecho, ya falleció y el juicio todavía no se realizó. Como argumento, pseudo argumento, para que se revoque la pena de prisión preventiva. ¿Sí?
No creo haber sido claro, por ahí. Existen algunas reglas empíricas de averiguación de los hechos del caso. Entre ellas están las que explicamos en los puntos siguientes. 4. Analizar la prueba que ya existe. El primer paso a realizar se cumple con la prueba preexistente y cuál parece ser, según ella, la realidad, sin olvidar en su caso el expediente administrativo. El análisis minucioso de la totalidad de la prueba documental es indispensable y debe hacerse tanto individualmente para cada documento como buscando las correlaciones del conjunto de ellos. Hay un librito que lo regalé hace poco. El libro que se lee, el libro que se regala. ¿Sí? De Falcón. Falcón tiene un librito por el tamaño. Son de esas obras indispensables. ¿Cómo hacer una demanda? ¿No? Por si Falcón tiene así cómo hacer una demanda, pero no sé si era de Falcón o de Palacio, no creo que era de Falcón. Cómo hacer un alegato, que hablaba esto un poco de lo que dice Gordillo, de analizar la prueba de manera estática y luego de forma dinámica. ¿Sí? Gordillo se refiere a cada pieza en particular y luego en su conjunto. ¿Sí? Cómo hacer un alegato, que sí, creo que era de Falcón. Hay que analizar la prueba desde dos ópticas, ¿sí? Aisladamente y en su conjunto. Y Falcón hablaba del aspecto estático y del aspecto dinámico. Conviene hacer un listado de los hechos que conocemos y de las pruebas que de ellos tenemos, advertir cuáles son las lagunas de información y las falencias de prueba y comenzar a correlacionar los diversos aspectos fácticos para verificar si aparecen discrepancias entre ellos. Esta primera etapa debe también evaluarse el poder de convicción de las pruebas preexistentes, el grado de credibilidad de los testigos, de confiabilidad de las pericias e informes que existen, la verosimilitud de la documentación sin dar nada por cierto ni nada por supuesto. Sí, remito a Binder y a Bergman. Repito, esto me parece importante. Sin dar nada por cierto ni nada por supuesto. Más de una vez, una escritura pública o un instrumento público que pudiera dar plena fe de sus formas extrínsecas o de su contenido podrá ser rearguido de falso. No será suficiente con interrogar a la parte y tomar nota de su versión de los hechos, interrogándola para ampliar la información y verificar su verosimilitud. No solo habrá que analizar cuidadosamente la documentación que aporta, habrá que acceder al expediente administrativo completo, si él existe, consultar los libros de comercio de la parte, si ello es pertinente a la cuestión, visitar el lugar de los hechos, si algo tiene que ver con el problema, consultar a los técnicos o expertos que conozcan los aspectos no jurídicos del asunto, discutir con ellos los hechos del caso, tanto para determinar si uno entendió bien como para asegurarse de que ellos lo exponen, adecuadamente, así como el abogado que tiene que hacer o defender un juicio de mala praxis médica debe comprender los rudimentos del problema médico que dio lugar al pleito. Así también deben conocerse los rudimentos técnicos o de hecho de cualquier problema administrativo que uno haya de encarar. Hace ya unos años me tocó defender a una persona
por acopio de piezas arqueológicas. Nada, no tenía la más pálida idea de lo que era una pieza arqueológica, más que la idea que tenemos todos, ¿no? Yo no sé, meterme en el tema, entender bien la ley que define como pieza arqueológica, que es la misma que abarca a las piezas paleontológicas, llamémoslo de alguna manera. Entonces, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa? Nada, me tuve que meter un poco en eso. Aprender de las distintas culturas de la arqueología de nuestro territorio, ¿sí? La cultura condorhuasi, la cultura ciénaga, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, les cuento. Nos sentamos. Bueno, consultar a los técnicos expertos que conozcan los aspectos no jurídicos del asunto, discutir con ellos los hechos del caso, tanto para determinar si uno entendió bien como para asegurarse de que ellos lo exponen adecuadamente. Así como el abogado que tiene mala praxis, esto ya lo leímos, deben los rudimentos técnicos del problema. Por cierto, existen limitaciones materiales de tiempo. Se vence un plazo para recurrir, hay que contestar una demanda, hay que dictar sentencia, y costo, amén de la no siempre predisposición del interesado o posibilidad material de hacerlo. El tema del plazo, no sé en qué libro decía, no existe texto definitivo, solo existen plazos que se vencen. Sí. La posibilidad material, pero el abogado debe saber al menos y hacerlo conocer, en su caso, cuáles son las condiciones óptimas de información y prueba conducentes al mejor resultado posible. Luego veremos cómo se traslada este problema a funcionarios y magistrados. No debe temerse a la prueba obtenida sobreabundantemente, pues luego vendrá la capacidad de síntesis y de focalización del profesional, pero a la inversa, la prueba obtenida de menos puede implicar la pérdida del caso. Reitero, la prueba obtenida de menos puede implicar la pérdida del caso. Cuando más adelante la contraparte eventualmente la descubra y la aporte al expediente, si ella llega a ser adversa y sustancial. Si el profesor conoce esa prueba a tiempo, puede advertir ab initio a su cliente que no le asiste el derecho y perderá el caso, y evitarse así el disgusto y parcial descrédito de perder un pleito por deficiente conocimiento de los hechos de su propio caso, perjudicando su único capital, que es su prestigio. Perjudicar a un cliente que perderá el pleito luego por culpa del abogado es la mejor forma de autoinmolarse en la profesión. Con estos primeros elementos de juicio se aproxima el momento de determinar si el caso tiene hasta allí sustento fáctico suficiente. En la realidad, no solo los papeles y pruebas documentales preexistentes, si el fin perseguido o conjeturable es congruente y proporcionado con los hechos que lo sustentan. Punto 5.
La prueba adicional a producir. 5.1. Los abogados. Terminada la etapa anterior, el abogado comienza ya a formarse algunas hipótesis sobre posibles encuadres o soluciones del caso, y ello lo llevará necesariamente a evaluar si la prueba de la cual dispone es suficiente para sostener alguna o algunas de ellas, o si debe en cambio imaginar otras pruebas a producir para sustentarlas si ello es posible, o para invalidarlas si no resultan suficientes. En otras palabras, ¿qué prueba es necesaria para sostener la argumentación? Allí debe también comenzar seriamente a considerar las posibles refutaciones a la hipótesis inicial que conciba e imaginar cuáles pueden ser los medios de prueba que puedan sustentar esa refutación. En palabras de Popper, no se trata solamente de buscar las refutaciones y no de no se trata solamente de buscar las refutaciones y no de defender dogmáticamente una teoría, sino aún más de ser permanentemente autocrítico y crítico de la autocrítica. Repito, de ser permanentemente autocrítico y crítico de la autocrítica. Esta etapa es previa a la iniciación del asunto. De lo contrario, se incurre en el riesgo de efectuar un determinado planteamiento de la cuestión que caiga por su base con la ulterior producción de prueba en contrario que realiza la contraparte o eventualmente el tribunal. Una decisión responsable, por lo tanto, debe incluir esta etapa intermedia. La instrucción del proceso comienza, pues, tempranamente con la producción privada de la prueba por el abogado, antes de iniciar la controversia o al menos en sus primeras etapas. Esto de la producción privada es muy norteamericano y se está aplicando acá en algunos fueros, ¿sí? Con los testigos, y no hablo solamente del beneficio de litigar sin gastos, en casos reales, digamos. El beneficio de litigar sin gastos es una mera ficción, aunque algunos jueces se ponen bastante duros respecto a eso y piden de todo. Generalmente es un simple trámite y la declaración de los testigos se adopta de manera privada. No me refiero a eso, me refiero a casos en serio, o sea, como el beneficio es un anexo, ¿sí? al caso. Nada, se está proponiendo producirla en forma privada, ¿sí? Cosa a lo que no estamos acostumbrados y bastante difícil de llevar adelante. Bastante difícil de llevar adelante. Vean una acción civil, repito. Ahí, por ejemplo, declaran a los testigos en forma privada, con ambas partes, etc. Eso es lo que se está tratando de introducir, por lo menos en el Foro Nacional. Bien, 5.2. Los funcionarios o magistrados. Si se trata de un funcionario que debe dictaminado decir un expediente, la situación es mutatis mutandis la misma. El principio jurídico que rige el procedimiento administrativo es el de la oficialidad, lo que supone no solamente la impulsión de oficio, sino también la instrucción de oficio. Recuerdo a mi querida profesora de Derecho Procesal que decía, de oficio no hay nada. Porque ustedes leen el código, ¿no? De oficio no hay nada. Tomen con pinzas. Afirmación categórica, pero nada, lo recuerdo. Que por otra parte, por suerte nunca me la consigo en un proceso. Mamá. O sea, como contraparte, ¿no?
La carga de la prueba recae así sobre la administración y la prueba ya aportada al expediente no satisface al funcionario, le corresponde hacer producir los informes, dictámenes, pericias, etcétera, que a su juicio resulten necesarios para llegar a la verdad material. En el caso de los magistrados, usualmente el trabajo probatorio de los abogados de ambas partes, más el expediente administrativo en su caso, ha permitido avanzar bastante en la determinación de los hechos, pero también puede y debe el juzgador dictar medidas para mejor proveer, pues no puede a conciencia dictar un pronunciamiento conforme a derecho si a su juicio los elementos probatorios sobrantes en autos le brindan una insuficiente o deficiente, insuficiente o deficiente conocimiento de los hechos. Hechos así en buenos principios, y existen en nuestro país casos en que la Corte Suprema misma ha dispuesto importantes medidas de prueba. Hay también razones materiales que pueden en ocasiones llevar a ello. En el juicio ordinario los hechos pueden haber variado con el transcurso del tiempo. Esto es muy importante. Y en el amparo a la naturaleza sumarísima del procedimiento puede haber producido se pudo haber producido una omisión probatoria, a juicio del que debe decir que no se pueda moralmente soslayar diciendo que la cuestión corresponde a un juicio ordinario. Es cierto que más de una vez el tribunal se preguntará si debe dejar caer el manto del juez y asumir la toga del abogado. Y también lo es que cada instancia sucesiva es más renuente que la anterior a realizar nuevas averiguaciones o determinaciones de hecho. Pero ante la disyuntiva de fallar sin suficiente prueba u ordenar de oficio la producción de la prueba que el jugador estime necesaria, no pareciera que pueda existir opción alguna. Lo contrario, así tenga aparente sustento en las reglas de nuestro derecho procesal formal, no las tendrá en las reglas sustanciales del debido proceso constitucional. Volvemos a lo mismo, debido proceso constitucional. 5.3 observaciones comunes. En base a la estrategia probatoria que resuelva en la etapa anterior, el abogado pasará a una etapa de investigación, entrevistas con técnicos profesionales dependientes del propio cliente en su caso, nuevas búsquedas de documentación que se supone pueda existir, preparación anticipada de interrogatorio de testigos, puntos de pericia, etc. No se nos escapa que mucha de esta actividad probatoria los profesionales a veces la dejan para el juicio mismo. Sin embargo, el costo de una pericia es menor si se la produce en forma previa a la etapa judicial. Los puntos de pericia se preparan con más eficiencia y eficacia. Hay una diferencia entre eficacia y eficiencia. Y oportuna colaboración del cliente, etc. Sobre todo se puede de tal modo plantear de modo más seguro y eficaz el encuadramiento normativo y jurídico del problema, lo que nosotros llamamos subsolución en nuestra materia, es o calificación jurídica. En nuestra opinión, pues, es preferible adelantarse a concebir y producir primero privadamente la prueba adicional o contraria que resulte necesaria. Con la mayor información y el mejor planteamiento del caso que resulta de la producción privada de la prueba, corresponderá más adelante aportar, si necesario, prueba adicional. A su vez, así como es mejor producir la prueba anticipadamente en forma privada, entre otras razones porque se hace un mejor trabajo probatorio, cabe tener presente que cuanto más se tarda en producir la prueba, cada vez será más difícil poder convencer de la bondad de la propia posición. En efecto, los jueces tienen en primera instancia una cierta tendencia a dar algún valor a la prueba seria producida previamente en sede privada o administrativa, incluso invocando en algunos casos un supuesto carácter de instrumentos públicos de los expedientes administrativos. Bueno, esto es muy interesante, el tema de los expedientes administrativos como instrumentos públicos.
A su vez, en las instancias superiores se produce una esto está bueno para entrarle respecto a los sumarios policiales que dan inicio a una investigación penal preparatoria en nuestro territorio, ¿sí? A su vez, en las instancias superiores se produce una actitud análoga y creciente. Los tribunales de alzada tienen inclinación a aceptar la versión de los hechos que han determinado los jueces inferiores. No me gusta la palabra inferior, pero bueno. Binder y Bergman. De tal modo, toda postergación de la actividad probatoria es siempre progresivamente perjudicial para quien incurre en ella. Repito, toda postergación de la actividad probatoria es siempre progresivamente perjudicial para quien incurre en ella. 6. La apreciación de la prueba. Conforme a los principios modernos de apreciación de la prueba, esto depende de la confiabilidad y credibilidad o verosimilitud de cada uno de los elementos de prueba aportados. Pero es importante aprender a valorar la prueba desde el ángulo que lo hará la contraparte. Empresas, sindicatos, etcétera, la administración en el caso de la gestión ante las propias reparticiones públicas y la justicia después si la cuestión llega a juicio. En este punto, como tal vez en otros, la experiencia pareciera resultar insustituible. Repito, en este punto, como tal vez en otro, la experiencia pareciera resultar insustituible, y debe ajustarse a las circunstancias de tiempo y lugar, a las personas concretas que desempeñan en el momento de que se trata las funciones decisorias en sede administrativa o judicial. En este último aspecto, el escrito puede verse influenciado por las características de quien ha de decidir, pero como existen sucesivas instancias y el tiempo puede producir cambios en la magistratura o en la administración, resulta difícil el arte de armar una argumentación que no contradiga frontalmente la actual o potencial idiosincrasia de los órganos de decisión. Alguna vez leí en el intento de adquirir por medio de libros habilidades para ejercer el oficio, cosa parece que conlleva una autocontradicción, pero es lo que tenía a mano. Decía, siempre tener presente que los jueces son personas conservadoras. ¿Sí? Nada. No lo estoy afirmando, simplemente estoy transmitiendo lo que dice ese libro. Y regresando un poco a los inicios, ¿no? De la práctica profesional, eternamente agradecido a mi colegio, por más que yo sea un negro de Avellaneda y se haya creado el colegio de Avellaneda Lanús, mi colegio de Loma de Zamora, con su curso de iniciación profesional, que se daban los días jueves, tipo, no me acuerdo si 4 de la tarde, 3 de la tarde, durante todo un año, y en cada clase veíamos
las distintas ramas del derecho en su fase práctica. Nada, curso que deben hacer al momento de matricularse. ¿Sí? Porque saben una cosa, les guste o no, se van a recibir. ¿Sí? Se van a recibir. Van a terminar el calvario de estudiar, y se van a recibir, se van a graduar y se van a tener que colegiar. Y nada, amo al colegio. Y lo amo con razón, porque vea eso. Porque si uno no empieza a trabajar, yo por lo menos tengo pensado a mi hija, no sé por qué digo esto, pero bueno. Primero, si quiere estudiar, que estudie lo que quiera, aunque yo ya fue a varias audiencias. ¿Qué fue? ¿No? De testigos, creo. Y ya presentó un par de escritos en las mesas de entrada de Talcahuano, con 4 años. El escrito creo que ya de 3 para 4, y a la audiencia fue con 4. Ahora cumplí 5. Pero que estudie lo que quiera. Si es que quiere estudiar algo. Obviamente lo voy a incentivar para lo que haga en su vida. Nada, le voy a imponer, eso sí, que la carrera por la que se decida, así vaya a una universidad pública, vaya a una universidad privada, la que ella elija, la que ella quiera, a mitad de la carrera a trabajar. Por 2 mangos con 50, aprendiendo el oficio de lo que está estudiando. ¿Sí? Porque no está bueno salir de la facultad y decir, no sé hacer nada. No sé hacer nada. No está bueno. Y ahí es donde apareció el colegio de abogados. A socorrer. Sí, sabes algunas cosas. De hecho, teníamos un año de práctica profesional en la facultad. Pero no, a trabajar, mitad de carrera. ¿Sí? Pero no me pagan nada. Mejor. ¿Sí? Mejor. Pero me he retrasado 2 años. Mejor. ¿Quién te corre? ¿Sí? Yo le doy la libertad ahora, cuando toma la decisión, listo. En realidad, yo se lo puedo sugerir, claro, y a veces ya va a estar grande. Y nada. No sé por qué hablo de esto, pero bueno, todo esto iba a decir. En última instancia, aspecto escrito puede haberse influenciado el carácter de quién era. 7. Lo mutable de los hechos y pruebas. Debe aprenderse a reconocer el carácter dinámico de todo problema y determinar cómo un ello afecta al encuadre y posibles soluciones del mismo a través del tiempo que transcurrirá desde su iniciación hasta su posible conclusión. La solución de todo caso jurídico tiene que insertarse en el tiempo y hacerse cargo de su transcurso. En otras palabras, debemos evitar en el caso concebir al derecho como sistema
en que no hay procesos temporales, no hay causa ni efecto, no hay pasado ni futuro. Cabe estar en consecuencia siempre atento a los cambios en los hechos que se producen a través del tiempo, los cambios en la percepción y prueba de ellos, la información adicional que se produce, etcétera, y evaluar siempre cómo afecta ello al caso. Pero no solo pueden representarse factores sobrevivientes que modifiquen, uno, el supuesto hecho inicial, sino que también pueden cambiar, dos, las reglas aplicables, tres, el resultado que se considera deseable, cuatro, la autoridad decidente, 5. El entorno jurídico-político. 6. Las ideas dominantes en la sociedad o en el gobierno, etc. El transcurso del tiempo obliga así a un reanálisis constante de todos los factores del caso. En dos casos, antes que se venza el plazo para que el fiscal requiera, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para que el fiscal requiera la prisión preventiva. 15 por 15, ¿sí? O sea, el código habla de 15, pero siempre son otros 15, con 2 líneas, se lo pide al juez y el juez con medio renglón se lo concede. Nada, pucha, si cambiaron los hechos que fallecieron 2 personas. O sea, uno arranca con una idea, che, falleció. Vamos para allá. Y se viene una tormenta. ¿Qué hacen? Damos media vuelta, nos hundemos en medio de la tormenta. Nada. 8. Algunos aspectos específicos. Corresponde identificar los hechos de la realidad que dan justificación, motivo, causa fáctica al acto, diferenciándolos de la motivación del acto o explicación de tales hechos externos al acto. Ha de cuidarse no prestar una atención desmesurada a esta, a punto tal que llegue a impedir la percepción del objeto mismo o de la situación fáctica que le da o quita sustento. En otras palabras, es indispensable que en el análisis de los hechos se perciba la realidad y no solamente el texto del documento, tratándose de un acto escrito o las palabras o las circunstancias en que se lo expresa, si se trata de un acto verbal o ambos si superponen actos verbales y escritos. En efecto, el análisis del texto desde el punto de vista fáctico comprende indispensablemente el estudio de los hechos, expresados o no en la motivación del acto, de la realidad externa al acto y a la cual el mismo objetivamente se refiere o relaciona. Lo diga o no, la motivación. Esto es muy importante. A veces, en una decisión, no se dice todo, o no se escribe todo. ¿Sí? Y a veces lo omitido, no lo dicho, manifiesta más las más razones a lo decidido que lo expresamente escrito, que lo enmarque y encuadra. Se trata de la adecuada percepción de la realidad en el cual el acto se inserta, o sea, de la causa o motivo en que el acto tiene dicha realidad, independientemente de cuáles sean sus expresiones de razones o invocación de argumentos en la motivación. Esto es absolutamente esencial para entender y aplicar el derecho. Si uno lee Cine Callao, ¿sí? Fallo de la Corte Suprema, y no advierte que la Corte no percibió los hechos, ¿sí? Erra el camino si lee Chocobar, creyendo que los fundamentos expuestos son los reales y no los que recogieron día a día todos los diarios del país, también se equivoca. Lo mismo con Marbury versus Madison, si desconoce el contexto político. Es el primer fallo de la Suprema Corte estadounidense que deben leer. ¿Sí?
Lo mismo vale para las leyes, decretos, sentencias, reglamentos, actos administrativos en cualquier especie. Que Marbury versus Madison, si mal no recuerdo, establece el control constitucional difuso. Esto es, cualquier sujeto con poder jurisdiccional puede declarar inconstitucional de una norma. ¿Sí? No como en Francia, creo que tiene un tribunal constitucional, ¿sí? En el que se decide la constitucionalidad o no. Cada juez, creo que hasta un juez de paz, no sé si un juez de paz pertenece a la administración, no, un juez de paz puede declarar inconstitucional la norma. Eso sí, un juez de falta no es un juez, o sea, eso está claro. Ejerce una función jurisdiccional, pero pertenece a la administración pública. Por eso no es el juez de paz, pero no, el juez de paz es un verdadero juez, puede declarar inconstitucional la norma. Lo mismo vale para las leyes, decretos, sentencias, reglamentos, actos administrativos de cualquier especie. Quien no entendió los hechos del caso, nada entenderá del derecho del caso. Y es la cuestión cuando se deroga la Constitución de Sampaio de 1949, se pone en vigencia la 5360 nuevamente y se compone el 14 bis. Pero vos decís, plena dictadura, colocan el 14 bis, nada, no les quedaba otra. No les quedaba otra en plena Guerra Fría que adoptar los denominados derechos de segunda generación. ¿Sí? Los cuales estaban consagradísimos en la Constitución del 49, ¿sí? La Constitución peronista. Nada, eso me lleva a por qué existe un no recuerdo el título, es una Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, por un lado, del 66, y otra Convención Internacional de Derechos Sociales, culturales. Bueno, después no me acuerdo el título bueno, uno consagra los derechos de primera generación y el otro de segunda generación. Sociales, culturales, no recuerdo la otra palabra, lo puedo buscar ahora, pero nada, se hace muy largo el video. Igual como nadie va a ver el video, lo voy a buscar ahora. Derechos civiles. Claro, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Que les hablé. Que les hablé recién, del 66.
Y después el Pacto Internacional de Derechos Económicos, me estaba faltando, sociales y culturales. ¿Sí? También del 66. ¿Por qué se realizan dos pactos distintos? Porque si incluían todos los derechos en un único documento, no lo iba a firmar ningún Estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la ONU? Divide, digamos, distribuye los derechos en dos instrumentos. Entonces iba a generar más adhesiones, tanto en uno como en otro. ¿Sí? Recuerden, plena Guerra Fría, la ONU, sucesora de la Sociedad de las Naciones, que cometió el error de no considerar la guerra como acto ilícito. Y ahí estalla la Segunda Guerra Mundial. No importa. No sé a qué proyectamos esto. Algunos aspectos específicos corresponden identificar los hechos de la realidad que dan justificación, motivos, cosas fácticas. Esto creo que ya lo leímos. De cuidarse de no prestar atención desmesurada. El efecto del texto desde el punto de vista fáctico comprende indispensablemente el estudio de los hechos. La motivación o no de los actos, diga no, la motivación, Cine Callao, la corte no advirtió el hecho, Chocobar. Chocobar, el fallo de la corte habla de. Bueno, Cine Callao, no voy a hablar, el fallo no tiene que hablar de nada, pero obligaba, entre comillas, a. O sea, la discusión era para fomentar el cine nacional, que es parte esencial de la cultura, de nuestra cultura, ¿no? De la cultura de cualquier nación. Los cines se vean obligados a colocar en cartelera títulos nacionales con determinada frecuencia, o algo así. Que no era rentable económicamente, y bueno, esa era la discusión, ¿no? Y Chocobar se refería al tema previsional, ¿sí? Ya hablamos, Morley vs. Mason. Quien no entendió los hechos del caso, nada entenderá del derecho al caso. Quien no entendió los hechos del caso, nada entenderá del derecho en el caso. 8.1. La presunción de legitimidad y la prueba. Hay un error político de gran persistencia. La tendencia a creer ciegamente a quien ejerce el poder, público o privado, económico o político, honesto o corrupto. Hay un error político de gran persistencia. La tendencia a creer ciegamente a quien ejerce el poder, público o privado, económico o político, honesto o corrupto. Ello es válido no solamente para lo político, sino también para lo jurídico. Debe, por lo tanto, evitarse el error común de creer que todo lo que la autoridad, cualquiera que sea ella, dice es cierto, por el solo hecho de que lo diga, confundiendo entonces presunción de legitimidad con verdad lisa y llana, lo que resulta no solo lógicamente insostenible, sino también un error político sustancial en materia del derecho. Ojo, y también con respecto a la invocación de autoridad, son las citas de los autores. Esto es así porque lo dijo, no le damos nombres, en su libro tal, tratado tal. Y bueno, cada uno debe reunir. O sea, no. Eso no puede ser suficiente. ¿Sí? O respecto a, bueno, la independencia, la teórica independencia
de los jueces. Te citan un fallo de cámara, un fallo de la corte, está bien. Pero son medios pseudo argumentos basados en la autoridad. 8.2. La razonabilidad de todos los elementos en juego. Debe también muy especialmente determinarse la razonabilidad tanto del acto como de las normas en que el acto se funda o que aplica y de los hechos que lo sustentan. Todo ello sin incurrir en falacias formales o no formales de razonamiento, detectando asimismo las que se hayan producido o produzcan en el decurso de las actuaciones. En tal sentido, cabe también recordar a Santo Tomás cuando enseñaba que no se razona con la fe, se tiene fe con la razón, axioma que puede también ser parafraseado en su aplicación a los aspectos emotivos y racionales que cada caso pueda contener. El manejo racional de las pruebas de carácter emotivo es uno de los requisitos de análisis eficaz del problema. El manejo racional de las pruebas de carácter emotivo es pues uno de los requisitos de un análisis eficaz del problema. Para las pruebas emotivas Binder y Bergman. ¿Sí? 8.3. Encontrar la norma aplicable al caso. El alumno debe también entrenarse en encontrar las normas y principios jurídicos aplicables al caso, sean ellos a supranacionales, que en bellas palabras de Lord Denning son cada vez más como la marea creciente. Penetra en los estuarios y sube por los ríos. No puede ser detenida. B. Constitucionales. C. Legales. Y por último, D. Reglamentarias, aplicables a cada aspecto del caso, teniendo presente que uno de los errores de información que puede cometerse es precisamente el desconocimiento de normas administrativas tan numerosas y cambiantes. Una de las mayores dificultades de la aplicación del ordenamiento jurídico administrativo es partir de las normas y principios supranacionales y constitucionales y luego ir subsumiendo en ella las normas de rango legislativo y reglamentario con decreciente valor normativo. El no jurista tiende a invertir el orden de jerarquía normativa y dar mayor importancia al más mínimo reglamento, circular, lo que sea, aunque contravenga los principios generales del derecho, normas y principios legales, constitucionales, supranacionales, etc. ¿Sí? Esto pasa y muchísimo, y no solo en la administración pública. No, porque el procurador general dictó una resolución. ¿Qué importa? ¿Qué sé yo? El tema es antiguo y no justifica discusión jurídica de nivel teórico serio, pero es cotidiano en la práctica. Así como se cometen crímenes que no siempre la justicia llega a castigar, no es infrecuente que se cumpla una pequeña regla administrativa absurda, injusta, maliciosa, irracional y no los grandes principios del ordenamiento jurídico. Un día les voy a hablar de la cadena de custodia. Así que tiene una reglamentación. La cadena de custodia es algo secuestrado que eventualmente se la sometió a alguna pericia o exhibido a un juicio, etc. Tiene una cadena de custodia que está reglamentada los considerandos el derecho a la defensa, a la confianza, ¿sabes? Nada, no importa. B. Las vías alternativas de comportamiento.
A continuación es necesario imaginar y razonar varias vías posibles de solución o comportamiento o abstención de comportamiento, conducta procesal, judicial o extrajudicial, negociación, etcétera, plausibles y razonables para el caso, que no contravengan desde luego el ordenamiento jurídico ni la ética profesional y que a su vez tengan también viabilidad práctica desde todo punto de vista en relación a los intereses en juego y a la justicia objetiva del caso. Al mismo tiempo debe recordarse una vez más que constituye una falsa quimera el pensar que los casos de derecho tienen una única, necesaria, verdadera y válida solución. Repito, constituye una falsa quimera el pensar que los casos de derecho tienen una única, necesaria, verdadera y válida solución. No hay casos iguales, solamente parecen serlo. Sí, igual acá Gordillo confunde dos cosas. Pero recuerden una reunión con Oscar, en la casa de Oscar, a su cátedra, hay un adjunto brillante. Y ahí cada uno llevaba sus casos, ¿no?, para discutir e incorporarlos en el manual que estábamos escribiendo sobre el padre general. Y nada, yo quiero un caso, ¿no?, que me acuerdo que uno dijo, está buenísimo. Y nada, Oscar dijo, es claramente esto. Y el adjunto dijo, no, es claramente lo otro. ¿Sí? Nada, a eso voy. Igual yo me quedo con el buenísimo que me dijo que tenía al lado. Che, está buenísimo. ¿Acaso así la hipótesis de solución que pudo parecer mejor en determinado momento puede en definitiva llegar a no serlo por infinitas razones? Imperfecta apreciación de los hechos, incompleto conocimiento de ellos, dificultades o fracasos en la obtención de la prueba conducente a acreditarlo en la propia mutación de la situación fáctica, de los intereses en juego, de los valores sociales aplicables e incluso de las normas legales supranacionales, de la jurisprudencia, etc. Por ello, en derecho, al igual que en cualquier otra ciencia, la supuesta solución que se cree encontrar al caso o la vía de comportamiento o conducta procesal que se resuelve elegir y que por supuesto habrá de arguir y fundar adecuada y convincentemente, es de todos modos siempre una hipótesis o conjetura que luego los hechos posteriores y el tiempo invalidarán o no. Es que la ciencia nunca persigue la ilusoria meta de que sus respuestas sean definitivas ni siquiera probables. Antes bien, la de descubrir incesantemente problemas nuevos, más profundos y más generales, y de sujetar nuestras respuestas, siempre provisionales, a contrastaciones constantemente renovadas y cada vez más rigurosas, y cita obviamente a Popper. La petición de objetividad científica hace inevitable que todo enunciado científico sea provisional para siempre. Sin duda cabe corroborarlo, pero toda corroboración es relativa a otros enunciados que son a su vez provisionales. O dicho en las palabras de Smith, que recuerda a Cardoso, las reglas y principios no son soluciones finales, sino hipótesis de trabajo. Cada nuevo caso es un experimento, y si la regla que parece aplicable da un resultado injusto, el resultado debe ser repensado. Sin duda, el abogado que debe dar una respuesta a su cliente deberá al final de su proceso mental o de su tiempo dar una opinión. El cliente quiere a veces su opinión y no sus dudas.
a más, por cierto, de las completas y analíticas razones y fundamentos de su opinión, que deberán luego resistir o amoldarse ante el test de la crítica. Del mismo modo, el administrador o el juez podrán expresar en la decisión las dudas que tengan, pero al final del acto de resolver deberán hacerlo asertivamente, poniendo antes los argumentos necesarios para sustentar fáctica y normativamente su decisión. El abogado de la administración podrá envolver en lenguaje potestativo y discrecional las conclusiones de su dictamen, pero tampoco puede evitar consignar cuál es la alternativa que propone para la decisión. Con todo, esta necesidad en todos los casos inevitable de resolver o aconsejar concreto y definitivamente algo razonado y fundamentado que exprese en forma adecuada y suficiente los argumentos de hecho y de derecho que lo sustentan, no altera que siempre lo resuelto propuesto es una hipótesis más, no una verdad eterna. Tampoco el hecho de que los debates y discusiones posteriores a veces presten especial atención al tipo de argumentación expuesto o de fundamento jurídico empleado debe hacer olvidar que la ratio de la cuestión siempre estará en los hechos y en el análisis que de ellos se haga. En tal sentido se ha dicho que lo que un juez hace es más importante que lo que dice que hace. Está buenísimo. Lo que un juez hace es más importante que lo que dice que hace. ¿Sí? 10. Inexistencia de reglas generales para solucionar casos. Por lo expuesto, puede ser también oportuno recordar el viejo aforismo que para la solución de casos la única regla es que no hay ninguna regla, ya lo dijimos en el video anterior, y el axioma popperiano de que, en realidad el de que no va, el popperiano que, el de no va, que nunca se puede estar seguro de nada. Nunca se puede estar seguro de nada. Tal como ya explicamos, no existen reglas previas de las cuales deducir una solución y tampoco reglas empíricas a partir de las cuales inducirla. Permítasenos repetir que no se debe buscar al ídolo de la certidumbre. La adoración de este ídolo reprime la audacia de nuestras preguntas y pone en peligro el rigor y la integridad de nuestras constataciones. La opinión equivocada de la ciencia se detalla en su pretensión de tener razón, pues lo que hace al hombre de ciencia no es su posesión del conocimiento de la verdad irrefutable, sino su indagación de la verdad, realidad persistente y temerariamente crítica. ¿Sí? Es un hombre de ciencia, es un intelectual, un crítico. Temerariamente crítica, me gustó eso. Y cita a Popper. No se pretende entonces hallar la certeza de la verdad, de la verdadera solución indiscutible de un caso de derecho. Lo que no están, esto ya lo leímos, bueno, en el capítulo anterior, lo que no estén dispuestos a exponer sus ideas a la aventura de la refutación no toman parte del juego de la ciencia. Hay que aprender a convivir con la incertidumbre creadora, con la angustia de buscar siempre una solución más justa o mejor, que será a su vez siempre provisional. La persuasión de que la propia infalibilidad es un mito lleva por fáciles etapas y con algo más de satisfacción a la negativa de adscribir infalibilidad a los otros. Recuerda Cardoso que en sus primeros años buscaba la certeza. Estaba oprimido y desalentado cuando encontraba que la búsqueda de ella era fútil. Ya esto lo leímos, voy a mencionar algo dicho, pero que con el tiempo me he reconciliado con la incertidumbre porque porque he crecido hasta verla como inevitable, he crecido para ver que el proceso en sus más altos niveles no es descubrimiento, sino creación. Vamos de nuevo, he crecido para ver que el proceso en sus más altos niveles no es de descubrimiento, sino de creación y que las dudas e incertidumbres, las aspiraciones y los medios son parte del trabajo de la mente. Ni siquiera un caso igual anterior
soluciona al siguiente, no solo porque la corroboración no es un valor veritativo, sino porque habrá por lo menos un tiempo distinto, una persona diferente, un espacio diverso, etc. No incurramos pues en el error científico de pretender inducir para futuros casos las reglas generales a partir de anteriores casos particulares. Empirismo. Esto lo leí rápido porque ya lo hemos visto en un capítulo segundo. Por ende hay que diferenciar cada caso de otro semejante o análogo que se haya hecho o visto previamente y evitar tanto caer en errores anteriores como en soluciones de casos previos, que no es sino una variante del mismo error metodológico. No hay casos típicos, es el método lo que debe aprenderse experimentalmente, no las supuestas soluciones, y en cada caso se debe buscar una hipótesis o conjetura que sea nueva, creativa, imaginativa, pero ajustada a la realidad del caso y de los hechos que le sirven de causa, que no sea una mera adaptación de soluciones anteriores en supuestos semejantes en apariencia, pero que resultarán siempre diferentes en la nueva situación fáctica y por ende jurídica. Luego, sin duda, continúa el proceso de aproximaciones sucesivas en que, al construir los razonamientos fácticos y jurídicos que constituirán la motivación o explicación de la hipótesis, se la refina, modifica, altera o sustituye hasta que llega el momento en que la decisión definitiva, entre comillas, es tomada en el sentido de volcarla al papel en alguna de las sucesivas versiones del trabajo, firmarla y darla a conocer. Allí quedó cerrada una etapa de trabajo, no resuelto un problema. La ciencia lo seguirá debatiendo siempre. 11. El devenir del tiempo en el caso, el impulso procesal. Hemos recordado ya que los hechos y circunstancias de un caso pueden irse modificando a través del tiempo, como si también los intereses y valores en juego. Es necesario, por ende, considerarlo dinámicamente y en función del tiempo, lo cual impone estimar no solamente en qué tiempo se piensa que ocurrirán las cosas, sino también decir cómo y quién habrá de proveer cuándo el impulso para que se produzca. Si bien la teoría jurídica a veces indica la aplicación del principio de la impulsión de oficio, la práctica es en verdad la impulsión directa por la gestión personal del particular o interesado. Ya lo dijimos. Al mismo tiempo, y no obstante la existencia del principio de contradicción, se produce un desbalance que judicialmente no se debería en buenos principios aceptar, que cada parte arguye su caso ante el funcionario sin la presencia de la contraparte y sin posibilidad oportuna de corregirla o contradecirla. Esto me recuerda, tuvimos una clase una vez, una clase así extraordinaria, estuvo buena la clase, pero extraordinaria en cuanto que creo que pertenecía a la práctica profesional y paradójicamente la teórica. Pero y que vino una jueza y que nada, que cada vez que quería hablar con ella con todo gusto hablaba con la parte que la requería. Eso sí, siempre que traiga la contraparte. ¿Sí? Eso del alegato de oreja, con ella no. ¿Vos querés hablar conmigo? No hay problema. Tráeme la contraparte. Y estamos todos presentes. Me gustó también. Del mismo modo, el decurso del tiempo puede ir demostrando que, a pesar del énfasis argumental puesto inicialmente en determinados aspectos, ellos pueden no resultar posteriormente los más relevantes o actuales, obligando entonces a tener un espíritu crítico permanente y suficiente adaptabilidad para readecuar el planteamiento del problema, lo cual desde luego se puede hacer privadamente y en vía administrativa y aún estando en litigio por las negociaciones y eventuales transacciones. Debe aprenderse a descubrir cómo se analizan los hechos según el momento histórico en que el caso se plantea, cómo se construye un razonamiento adecuado a los tiempos y a sus valores sociales, cómo se efectúa un discurso hilvanado y lógico, cómo se propone una solución convincente y razonable, cómo se argumentan los pros y los contras de las diversas alternativas que cada caso puede presentar. Todo ello
no en un supuesto vacío atemporal y aespacial, sino, no importa, no sé, el vacío, bueno, sino al contrario, permanentemente bien centrado en el tiempo y en el espacio real, sin oportunismo político y con espíritu de justicia. Todo ello, claro está, es mucho más fácil decirlo que hacerlo en un caso concreto. 12. Una ayuda metodológica. En cualquier caso de derecho existe una serie de cuestiones jurídicas que deben ser dilucidadas por quien ha de resolverlo. Muchas de ellas el abogado entrenado no necesita a veces ni siquiera planteárselas, por cuanto las percibe automáticamente y en un instante. El abogado no familiarizado con la materia o el estudiante de derecho puede en cambio encontrar tal vez alguna utilidad en analizar tales aspectos. De estos modos debe tenerse presente que una tal guía metodológica debe ser adaptada progresivamente por el estudiante a la medida que va adquiriendo destreza en la solución de los pasos iniciales que ella propone. En el comienzo del curso sus experiencias deberán desarrollar las primeras etapas de la guía y a partir del segundo mes deberá en cambio irse, concentrando en aquellas que son finalmente las centrales para resolver las hipótesis formulares para el caso. En esta segunda y última etapa, luego de haber adecuadamente analizado lo atinente a la validez del acto, fundamentalmente a su racionalidad frente a los hechos del caso, derechos que afecta, etc., lo más importante en el análisis jurídico es determinar las oposiciones posibles y luego elegir las opciones posibles y luego elegir. Disculpa por lo mal que estoy leyendo. 1 hora y media. Me gusta. ¿Por qué tan largo? No lo voy a ver. 13. Las opciones a considerar. Las principales opciones a considerar pueden agruparse entre las siguientes preguntas que uno debe formularse frente al caso. A. ¿Cuáles son todas o al menos las principales vías alternativas razonables, desde luego no disparatadas, del comportamiento jurídico o material, incluso de acciones o omisiones, que sea de no olvidarse la posibilidad de realizar comportamientos que permitan mejorar el encuadre de los hechos que se analizan dentro del derecho? B. ¿Cuáles son todos los aspectos positivos y negativos de cada una de ellas? Dicho en otras palabras, ¿qué fundamentos o razones en pro y en contra de cada una de ellas y conjugados de qué manera van llevando al abogado a preferir o no razonable y fundadamente alguna o algunas de tales vías? A. Omisión. B. Negociación, gestión, lobby, comportamiento material. C. Recurso, reclamo o denuncia administrativa. D. Acción judicial, teniendo cuidado de introducir el caso federal de manera suficiente y adecuada en la primera oportunidad procesal y mantenerlo en forma expresa y clara en cada una de las sucesivas instancias, como así también introducir en su caso la violación de derechos supranacionales a fin de concurrir en la oportunidad procesal pertinente por entre los organismos y tribunales de carácter internacional. No pongan más reservo caso federal, caso aburrado, en la ley 48. En todo caso planteo cuestión federal, reservo caso federal. Bueno. Una vez resuelto el tipo de comportamiento que se conoce para cualquier cosa, y la ley 48 no importa. Una vez resuelto el tipo de comportamiento que se considera preferible y no tratándose de caso de un hecho o omisión a realizar, cabe desde luego desarrollarlo a través de la redacción del acto jurídico, recurso, reclamo, denuncia, acción judicial, etc., que en su caso se considera preferible seleccionando y graduando los argumentos que van a utilizar, sin excluir, desde luego, los hechos y argumentos adversos. La adecuada y suficiente fundamentación, sobre todo de hecho, es de luego tan indispensable como también lo de la necesaria fundamentación suficiente en derecho. Si se elige el camino de sugerir vías de omisión, gestión, negociación o comportamiento
que no suponen la interposición de remedios legales, entonces debe pasarse a la explicación del comportamiento material, negociación u omisión que se recomienda. En el caso de una autoridad administrativa o judicial que debe decir una cuestión, los pasos son esencialmente los mismos. También debe evaluar los hechos, ponderar la razonabilidad, sopesar las vías alternativas de solución, elegir alguna, escribirla, fundarla suficiente, adecuada y convincentemente para no incurrir en un acto arbitrario por falta de suficiente motivación o sustento fáctico. Incluso el tiempo puede a veces manejarlo y de hecho lo maneja. En lo que refiere a la elección de una solución creativa del caso y la redacción del escrito, nos remitimos a los puestos en el método en el derecho, que lo comenzamos a ver en un canal y lo suspendimos, pero lo vamos a retomar en algún momento. En todo caso, la primera regla es clara: empezar a escribir, ¿sí? Aunque sea el relato del caso y la descripción de los hechos o transcripción de sus normas. Poco a poco iremos construyendo y puliendo la argumentación y la resolución finales. Es la aplicación del aforismo chino de que un camino de 10.000 millas se inicia con el primer paso. Aforismo chino de que un camino de 10.000 millas se inicia con el primer paso. ¿Sí? La importancia del primer paso. No sé si fue Confucio, el chino, al que hace referencia, pero bueno. Confucio, un tipo muy introvertido, ¿no? Encerrado en sí mismo, comenzó. Pero bueno, gente, nos estamos viendo. Espero que el próximo capítulo sea más corto. 6:25. Hay que despertar a Goro. Bueno, en realidad hay que probar la leche y luego despertarlo. Abrazo, gente.